el alma humana, y Emanuel Swedenborg. En nuestro análisis de hoy, vamos a sumergirnos en la mente de una figura histórica verdaderamente fascinante. Alguien que, con total audacia, cruzó esa línea imaginaria entre la ciencia pura, dura y cuantificable y los misterios más insondables de la existencia humana. Así que, prepárense, porque este es un viaje intelectual increíble. A simple vista, esto suena, no sé, casi como el argumento de una novela de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que un matemático del siglo XVIII, un hombre sumamente pragmático y fuertemente arraigado en las ciencias exactas, se embarcara en la misión monumental de localizar físicamente algo que hoy en día consideramos totalmente intangible? Bueno, esta gran incógnita científica es exactamente lo que va a guiar nuestra exploración. Vamos a ir paso a paso, desde sus días estudiando metales pesados hasta perderse en los laberintos anatómicos del tejido cerebral. Ok, entremos de lleno en esto. A mediados de la década de 1730 ocurrió un giro enorme, un giro dramático y paulatino en el enfoque de sus estudios. A ver, al principio, los grandes logros de Swedenborg estaban súper enfocados en disciplinas exactas, cosas como la mineralogía, las matemáticas y la astronomía. De hecho, se la pasaba investigando los elementos químicos de las aleaciones metálicas. Pero de repente, todo cambió. A estas investigaciones se le sumaron búsquedas totalmente distintas. Empezó con observaciones sobre la fisiología, luego quiso entender el origen de los elementos naturales y finalmente inició esta búsqueda sistemática para encontrar la ubicación exacta del alma dentro del cuerpo humano. Un cambio de 180 grados. Ahora, para entender de verdad cómo se dio esta sorprendente transición intelectual, tenemos que hacer una pausa y redefinir qué significaba la palabra filosofía en esa época. No era un ejercicio puramente abstracto o de sentarse a pensar en un sillón, como a veces imaginamos hoy. Para nada. Las obras de esta etapa, como su famoso libro Principia, eran investigaciones monumentales. Hablamos de estudios que abarcaban desde el comportamiento del magnetismo terrestre hasta los detalles más precisos de la fisiología humana. Es decir, eran proyectos profundamente arraigados en ambiciones científicas empíricas reales. Su objetivo principal era increíblemente ambicioso. Quería unificar el conocimiento del universo material y el biológico en un solo sistema perfectamente congruente. Y bueno, todo esto nos lleva directamente a la gran interrogante científica que él se propuso resolver. ¿Dónde reside exactamente el alma? Piénsenlo por un segundo. Es algo asombroso. Mientras este hombre analizaba metales y extraía minerales, su mente estaba estudiando a fondo la anatomía del cerebro humano. Su meta, su gran obsesión, era descubrir ese rincón anatómico exacto, ese lugar físico donde el alma tenía su morada dentro de nuestro propio organismo vital. Es una ironía brillante, ¿no creen? Usar un frío bisturí, una herramienta tan física, para intentar atrapar algo completamente invisible. De hecho, en la introducción de su obra magna sobre este tema, titulada El reino del alma, él deja clarísimos sus objetivos. Y lo hace con una declaración que tiene un peso narrativo impresionante. Escuchen esto. Él prometió no darse tregua hasta haber atravesado todo el reino animal universal y, cito textualmente, llegado al alma. Su plan era literal. Quería abrir meticulosamente todas las puertas estructurales de la anatomía, buscando entender este misterio supremo, operando siempre, según él mismo escribe, bajo la permisión divina. Entonces, ¿cómo lo hizo? Para resolver este inmenso misterio de manera empírica, Swedenborg decidió aplicar metódicamente lo que él denominó el método analítico. En la práctica, esto significaba que no se iba a quedar cómodamente teorizando detrás de un escritorio. Para nada. Esto implicó viajar por toda Europa, asistir a clases, ensuciarse las manos participando directamente en múltiples disecciones de cuerpos y sentarse a debatir a fondo con los anatomistas más respetados de Francia, Holanda e Italia. En esencia, era un investigador empedernido, sintetizando incansablemente datos de todo el continente. Y esto ilustra brillantemente la verdadera magnitud de su enfoque. En lugar de depender de forma exclusiva y arriesgada de sus propios experimentos, Swedenborg reconoció algo clave. Necesitaba apoyarse firmemente en hombros de gigantes. Compiló el conocimiento de 20 de los científicos y anatomistas médicos más célebres de la historia humana. Estamos hablando de figuras verdaderamente monumentales de la revolución científica, genios como Malpighi, Leeuwenhoek y William Harvey.
Todos ellos, en conjunto, formaron la sólida base empírica sobre la cual él estructuró sus propias teorías. La verdad es que su estrategia intelectual frente a esta tremenda balanza de datos fue sumamente pragmática desde el primer momento. Básicamente pensó, a ver, ¿para qué reinventar la rueda? Aunque es cierto que de vez en cuando insertaba cuidadosamente los resultados de sus propias y meticulosas experiencias anatómicas, admitió de forma muy abierta que prefería utilizar los valiosos escritos de estos hombres ilustres, se amparaba de lleno en su indiscutible autoridad para poder, finalmente, desvelar todas aquellas cosas que la naturaleza supuestamente prefiere mantener en la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. Casi al mismo tiempo que escribía estos complejos textos estrictamente anatómicos, Swedenborg también desarrolló una obra fundamental titulada Del culto y del amor de Dios. Ahora, sé que el título suena a pura teología, pero en realidad es un tratado netamente filosófico y muy particular de su contexto. En este texto, él aborda el inmenso tema de la creación del universo entero, pero estructurado y argumentado desde un punto de vista puramente científico y racional. Esto nos da un marco analítico fascinante sobre cómo concebía él el funcionamiento lógico del cosmos. Vamos a avanzar y ver cómo se construye esto paso a paso a través de las diferentes etapas formativas que él propuso. Su innovadora teoría evolutiva partía físicamente del Sol como el gran centro generador. Sugería que, a partir de esa inmensa energía solar, la formación de la vida ocurría en una cadena altamente estructurada, empezando lógicamente por el nivel más básico, el reino mineral. De ahí pasaba, mediante un desarrollo paulatino, al reino vegetal. Luego, daba lugar al complejo reino animal, hasta finalmente culminar en el hombre. Y lo más impactante para él era que todo este sofisticado proceso operaba bajo los auspicios inquebrantables de una gran mente divina. Entonces, el punto crucial aquí es comprender a fondo su principio fundamental, esa gran idea unificadora de que toda la intrincada red de la creación procede de una única fuente originaria y central. Para Swedenborg, Dios actuaba primariamente como una sustancia primera y única. De esta sustancia originaria, absolutamente todas las demás sustancias materiales y biológicas del universo derivan no solo su frágil existencia inicial, sino también su compleja subsistencia continua en el tejido del tiempo y el espacio. Es sin duda una cosmovisión espectacular que logra integrar por completo la física material y la causalidad metafísica. Y para concluir esta exploración, nos topamos con una provocación profundamente inspirada en el pensamiento clásico de Platón. Swedenborg afirmaba tajantemente que es imposible que algo exista de la nada, que nada puede ser producido de la nada. Es el reflejo perfecto de esa cautivadora intersección entre la filosofía milenaria y la tremenda ambición empírica del siglo XVIII, una ambición que impulsó a un pragmático matemático a buscar de forma incansable el alma humana empuñando un bisturí. Así que, al observar la ciencia moderna hoy en día, los dejo con esta pregunta. ¿Realmente hemos abandonado por completo la búsqueda física del alma o simplemente hemos cambiado el bisturí por escáneres cerebrales mucho más sofisticados?